Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos, Dios, traer revelación a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, Señor bendito, que esta palabra que vas a sembrar en nuestros corazones, Dios, sea eficaz, Dios, para nuestras vidas. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por un día más de vida. Aquí estamos de pie, predicando su palabra, hermanos. Los tiempos son malos, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Yo creo que ya no, la palabra de Dios se está cumpliendo. Podemos ver cada cosa, cada suceso que está pasando en el mundo entero, hermano. Y podemos ver que los tiempos están cerca. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar su presencia. Hermano, es tiempo de ya no estar durmiendo, hermano. Es tiempo de estar velando. Y cuando la palabra de Dios nos manda a que estemos velando, hermano, la palabra de Dios no está hablando físicamente, hermano, está hablando en el espíritu, hermano, porque muchas veces estamos durmiendo en nuestro espíritu. No hay aquel deseo de buscar de Dios, no hay aquel deseo de adorar a Dios, no hay aquel deseo de orar, de entrar a nuestra recámara, a nuestra habitación. Y su palabra nos dice que hay que buscarlo a Él en lo secreto, porque en lo secreto Él está. Y cuando tenemos un espíritu que está dormido, hermano, no lo hacemos, no buscamos la palabra, nos congregamos muchas veces solo por congregar, pero no está aquel deseo, aquel despertar en nosotros por buscar a Dios. Hermano, los tiempos son malos, la venida de Cristo está cerca y usted va a decir, eso lo vienen predicando ya de muchos años atrás, pero déjeme decirle que Jesús no viene, no tiene por tardanza su venida, sino que Él nos está dando tiempo de que usted y yo nos arrepintamos y nos volvamos a Él de nuestros malos caminos. Entonces, hermano, es tiempo, Cristo ya viene. Dios puso una palabra en mi corazón y es la que voy a tratar de traspasársela para que Dios tiene, hermano, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestro deseo, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras debilidades. Hermano, por eso es que Dios, hermano, levanta hombres con el espíritu de Él para que prepare a la iglesia, porque el tiempo de su venida está pronto. Los pastores, los predicadores, las personas, los líderes que Dios ha levantado es para que preparen a una novia santa, a una novia pura, a una novia sin mancha y sin arruga, que es la iglesia, hermano. Hermano, si estamos en una iglesia, estamos en un lugar de formación por parte del Espíritu Santo, pero a toda aquella persona que se deje formar por el Espíritu Santo, hermanos, son aquellos, hermanos, que van a escuchar la trompeta, los que están dejándose formar y están despiertos del Espíritu. Y no están durmiendo en el Espíritu, van a escuchar. Todos aquellos que no estemos durmiendo en el Espíritu, vamos a escuchar la trompeta de nuestra redención. Pero ¿qué pasa, hermano? Que si usted y yo estamos durmiendo en el Espíritu, en aquel día usted y yo no vamos a escuchar la trompeta, hermano, sino que nos vamos a dar cuenta muy tarde, hermano, y vamos a salir avergonzados de Dios. Entonces, por eso en esta hora te digo, los tiempos son los últimos tiempos. La venida de nuestro Señor está cerca, hermano. La venida del Señor está a la vuelta. Entonces, así con esa palabra, con eso que Dios ponía en mi corazón, hermano, vamos a comenzar la enseñanza. Vamos a comenzar la enseñanza en esta hora. Vamos a hablar acerca del acusador. Usted y yo sabemos que tenemos uno que nos acusa. Y vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice su palabra: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Escuche bien, estaba Adán y Eva desnudos, pero ellos no se avergonzaban porque no había el pecado en ellos, no había aquella malicia en ellos. Y mire que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Okay, imagínense cuando ya, hermanos, cuando el diablo, la serpiente, los tentó, hermano,
Y entonces vemos que ellos cayeron en su tentación, entonces ellos fallaron a Dios y el fallar a Dios fue el pecado que entró en ellos, la desobediencia. Entonces viene y se le abren los ojos espirituales. Ellos mueren espiritual, pero se le abre, entran a una vida física, a una vida natural. Entonces cuando ellos se ven desnudos, dice la palabra de Dios, que ellos comenzaron y se taparon porque sentían vergüenza, ya la desnudez de ellos, sentían vergüenza. Entonces, mire lo que dice en Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. Entonces aquí es ya cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Entonces dice, cuando alguien se acostara con la mujer de su prójimo, los dos vendrán a ser adúlteros y los dos van a morir para quitar aquel pecado entre el pueblo. Entonces, esa era la ley, hermano. Cuando Dios le dio la ley, todas estas personas iban a morir. Entonces, mire, dice en Juan 8:10. Juan 8:10. Mire lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. Pero mira aquí en Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. ¿Te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Usted y yo sabemos esa historia cuando encontraron a aquella mujer en el lugar ahí, fallando, estaba cometiendo adulterio, y entonces la hallaron, dice, en el momento, en el acto, dice que la encontraron, y vinieron estas personas y se la llevaron, se la presentaron a Jesús. Entonces, lo que se la presentaron a Jesús, le dijeron que en Moisés nos manda que apedreemos tales mujeres, dice, que cometen adulterio. Entonces, pero dice la palabra de Dios que ellos lo que querían era acusar a Jesús de lo que él decía, de lo que él iba a hacer. O sea, estos hombres vemos de que no lo hacían porque le interesaba lo que aquella mujer había hecho, sino que ellos lo que querían era acusar a Jesús. Porque ellos buscaban el momento para acusar a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nos enseña, si lo vemos en Levítico, dice que el hombre y la mujer que se encontraran haciendo adulterio, los dos iban a morir. ¿Y por qué si lo encontraron en el acto a esta mujer, por qué solo le presentaron a la mujer a Jesús y no le presentaron al hombre también? Porque los dos eran que tenían que morir. Ellos no tampoco estaban cumpliendo la ley, ni ellos estaban cumpliendo la ley, pero sí querían apedrear a esta mujer. ¿Por qué? Porque estaban dejando por inocente al hombre y solo apedrear a la mujer. Pero ellos lo que querían era acusar a Jesús para ver qué Jesús decía. O sea, no era tanto el que porque esta mujer había fallado, sino que ellos querían acusar a Jesús. Querían probar a Jesús. Hermano, entonces cuando vienen y traen a esta mujer, hermano, cuando la acusan, siempre hay un acusador. Estas personas eran los que estaban acusando a esta mujer, era la que estaban condenando a esta mujer. Y vemos que cuando a esta mujer le encontraron, hermano, la desnudez de ella. Y cuando habla la Biblia de desnudez, es vergüenza. Si usted ve aquí en Génesis, cuando dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos estaban desnudos. Entonces cuando a esta mujer, hermano, la encuentran en el acto, entonces lo que le encuentran a esta mujer es la desnudez, es la falla, es la falta de esta mujer.
Cuando hablamos de desnudez, hermano, ahora para la iglesia es el pecado el cual tú y yo muchas veces caemos o practicamos. Entonces cuando tú y yo somos ya llamados hijos de Dios, pero hermano, la palabra de Dios dice que el pecado nos asedia. Entonces, hermano, pero está de nosotros si queremos abrir el corazón, si queremos abrirle la puerta al pecado. Y eso es lo que Satanás, hermano, es lo que el diablo está haciendo en este momento. El diablo lo que nos asedia, nos acusa, el diablo nos tenta, hermano, y cuando tú y yo le damos cabida al diablo y caemos en la tentación, entonces venimos y viene la desobediencia. Muchas veces practicamos o hacemos lo que no agrada a Dios, pero el diablo es lo que quiere. Después que el diablo nos seduce, después que el diablo nos hace caer en su tentación, después el diablo muestra nuestra desnudez, y cuando muestra nuestra desnudez viene la vergüenza a nuestras vidas. Porque esta mujer, imagínense, la encontraron su desnudez, que era por adulterio. Entonces, hermano, ya viene y la presentaron delante de Jesús. Era un grupo de personas. Entonces, déjenme decirle que esta mujer aquí no estaba contenta, sino que esta mujer aquí estaba pasando vergüenza. Esta mujer estaba pasando vergüenza porque la estaban acusando por adulterio, que le había fallado a su esposo. Pero mientras las personas, hermano, están haciendo el pecado, están practicando el pecado, todo está bien. Porque cuando el diablo te seduce, el diablo te hace caer, pero la cosa es ya cuando ya el diablo lo da luz, porque el diablo lo que quiere es destruirte. El diablo lo que quiere es avergonzarte. Y cuando la gente, hermano, está pecando, está todo bien, pero la cosa es cuando la gente ya le descubren el pecado, cuando le descubren la desnudez, lo que es la falta, ya muchos ya no vuelven a la iglesia, muchos se alejan de Dios. Muchas veces viene el acusador y comienza a traer a memoria la falla que le hicieron a Dios, y estas personas no se levantan por lo que hicieron. ¿Cuántas personas conocemos que le fallaron a Dios porque cayeron, le abrieron la puerta al pecado y cayeron, y un día se conoció la desnudez de ellos y se alejaron de Dios? Y se apartaron de Dios porque tenemos un acusador. Tenemos al diablo, hermano, que anda a nuestro alrededor viendo, tentándonos, poniendo trampas para que tú y yo le fallemos a Dios. Y muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Y también muchas veces se descubrió la desnudez. Se descubrió el pecado en el cual andábamos. ¿Cuántas personas, hermano, así se han quedado ya en la casa? ¿Cuántas personas así se han alejado porque cayeron en la trampa del diablo? Y la vergüenza ya no los hizo volver a la iglesia. La vergüenza ya no los hizo regresar a Dios. La vergüenza ya no los hizo humillarse delante de Dios por la vergüenza que ellos tuvieron cuando descubrieron su desnudez. Cuando la Biblia habla de desnudez, hermano, la Biblia está hablando de que nosotros ensuciamos nuestras ropas blancas. Porque cuando venimos a Cristo, Dios nos demanda una vida santa, una vida pura, una vida limpia en Dios. Entonces, hermano, cuando venimos, tenemos que tener, hermano, el pecado nos asedia. Pero no tenemos que abrir el corazón al pecado. Entonces miramos este caso de esta mujer cuando la encontraron en el acto mismo, aquella mujer la presentaron ante Jesús y vemos que la estaban acusando porque querían condenarla, y la condenación de esta mujer era muerte por lo que había hecho según la ley, pero ni ellos estaban cumpliendo la ley porque en este caso tenían que presentarlos a los dos, pero ellos solo querían acusar a Jesús. Pero la respuesta de Jesús, Juan 8:10, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque recuerda cuando Jesús le dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. O sea, todos, hermanos, estaban fallándole a Dios, todos estaban cometiendo de una y otra manera falta. Todos tenían cola que les machucaron.
Entonces por eso Jesús hizo. Entonces Jesús, este hermano, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero a esta mujer, hermano, él ya la habían puesto en vergüenza. Pero Jesús le dijo, yo no te acuso más. Yo no te acuso. Pero el enemigo nos acusa. El enemigo nos avergüenza. Pero sin embargo Dios no nos acusa. Entonces mire lo que sigue diciendo en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador, hermano, lo han sacado del cielo. Entonces dice el que los acusaba, pero dice, si seguimos leyendo Apocalipsis, leemos el 12:11, déjenme buscar lo que no lo puse en mi nota. Sigue diciendo, 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hemos vencido, hermano, al acusador por medio de la sangre de Cristo. Hemos menospreciado la vida, hermano. Cuando nosotros menospreciamos la vida, hermano, es cuando usted y yo ya no vivimos conforme a nuestro deleite, ya no vivimos conforme a la vida desenfrenada que teníamos en Dios, en el mundo, perdón. Cuando vivíamos, hermano, bajo la cobertura, bajo el dominio de Satanás, ya no vivimos cuando venimos en Cristo Jesús. Pero hay una cosa que muchas veces, hermano, ya le dimos la vida a Jesucristo, hermano, pero cuando el pecado nos asedia, no huimos del pecado, sino que muchas veces, hermano, practicamos el pecado. Porque el enemigo es el acusador, él es el que viene a acusarnos, él es el que viene a tentarnos. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo con Adán y Eva. Él los tentó, ¿para qué? Porque Él lo que quería sacarlos de la presencia de Dios. Él quería que salieran de la presencia de Dios. Porque Él quería, hermano, que ellos ya no pudieran vivir en la presencia de Dios. Una vez ellos le fallaron, hermano, a Dios, ya ellos no podían estar en la presencia de Dios. Porque la desobediencia es pecado. La desobediencia, todo aquello que practicamos y no es conforme a la palabra de Dios, es pecado. Es pecado. Desobediencia es pecado. Entonces Satanás se encargó de que el hombre y la mujer fallaran en el huerto de Edén. A ellos, antes de que sus ojos espirituales no fueran, no sentían vergüenza. Entonces Satanás no podía, hermano, hacerlos a ellos fallar mientras estaban en la naturaleza espiritual. Él necesitaba que ellos cayeran de su naturaleza espiritual para después, hermano, hacer todo lo que él quería, para después poner toda su maldad en el hombre. Para después tener, hermano, el lugar en nosotros, porque una vez desobedeció el hombre y por cuanto el pecado entró por un hombre, entonces a todos los hombres somos pecadores por medio de un hombre que falló. Entonces cuando el pecado viene, hermano, y le abrimos la puerta, entonces nosotros venimos y ensuciamos nuestra ropa, y cuando ensuciamos nuestra ropa, bien se muestra nuestra desnudez. ¿Cuál es nuestra desnudez? El pecado que estamos practicando. El pecado que estamos practicando. Y ya, hermano, ya ni escuchamos la voz de Dios, porque estamos viviendo en el pecado. Pero está el acusador que se llama diablo. Pero hermano, pero usted y yo, dice su palabra, que lo hemos vencido, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Entonces, hermano, cuando venimos, pero el diablo sigue tentándonos, hermano. El diablo sigue acusándonos. El diablo sigue poniendo trampa. Hermano, el diablo quiere que usted y yo, que así como Adán y Eva le fallaron a Dios, eso es lo que Él quiere, que usted y yo le fallemos. Miren lo que dice Hechos 25:10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él el consejo, respondió: a César han apelado, a César irás. Entonces, cuando Pablo, hermano, lo estaban acusando a aquellos hombres, hermano, pero me gusta algo que dice el apóstol Pablo, porque dice que él no le ha hecho ningún agravio a nadie, ni a su nación, ni al que lo estaba juzgando, ni al César. Entonces dice: yo no le he hecho ningún agravio a nadie, para que, o sea, ¿por qué me van a entregar a los judíos para que me maten? Voy a morir inocente. Siendo inocente voy a morir. Entonces dice el apóstol Pablo: pues yo apelo a César, dice. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo que él quería que lo juzgara el César. Porque si no le había hecho nada de daño a los judíos, entonces él necesitaba ser apelado por el César. Entonces, ¿por qué te traigo este versículo, hermano? Porque la palabra que te quiero traer en esta hora es ¿qué es apelar? ¿Qué es apelar? Miren lo que dice en el diccionario Strong. Dice que apelar es la G1941, si usted tiene el diccionario Strong. Dar derecho, por implicación, invocar, ayuda, en adoración, testimonio, decisión, invocar, llamar, apelar, poner sobrenombres, poner sobrenombre, poner y sobrenombre. Pero la palabra donde es apelar es invocar, es llamar. Esas dos palabras me llaman la atención, que es la palabra apelar, es llamar o invocar. Entonces cuando venimos, hermano, y el enemigo viene, el diablo, y viene y nos pone ante Dios y nos quiere acusar, hermano, y a lo mejor nosotros hemos fallado a Dios, a lo mejor nosotros le hemos dado de espalda a Dios, a lo mejor nuestra desnudez se descubrió, hermano, y hemos estado en vergüenza. Hablo de aquellas personas que se han alejado de Dios, aquellas personas que se han apartado de Dios, o aquellas personas que ya no volvieron porque el enemigo, hermano, el pecado los asedió y ellos le abrieron la puerta del corazón y lo practicaron, pero un día, hermano, se reveló su desnudez, se reveló lo que ellos practicaron. Y entonces cuando ellos se revelaron, sintieron vergüenza y se alejaron de Dios. Entonces, hermano, si tú le estás fallando a Dios y tu desnudez, mira, si tú le estás fallando a Dios y aún tu desnudez no se ha descubierto, hermano, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo que te vuelvas a Dios y dejes el pecado, porque es más triste es más duro cuando descubren tu desnudez. Cuando descubren tu desnudez, mucha gente no se ha levantado por años porque descubrieron su desnudez, descubrieron el pecado, porque ese es el diablo. El diablo te avergüenza, el pecado nos avergüenza a todos. Aquellos que somos llamados hijos de Dios, aquellos que le hemos dado el corazón a Dios, el pecado nos avergüenza cuando se descubre nuestra desnudez. Mientras tú y yo servíamos a las tinieblas, practicábamos el pecado y no nos hacía sentir mal. Unos fornicaban, otros adulteraban, otros robaban, otros hacían cuantas cosas malas, hermano, y no se avergonzaban, porque servíamos a las tinieblas. Pero una vez tú y yo venimos y le abrimos el corazón a Dios, hermano, y cuando pecamos, cuando fallamos, nos avergonzamos porque sabemos que hay un
espíritu que nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña de que estamos haciendo las cosas malas. Pero cuando no éramos cristianos, había un espíritu inmundo en nosotros que se complacía en el pecado. Ahora está el Espíritu Santo en nosotros que no se complace en el pecado, sino que dice que es una lucha la que tenemos entre el espíritu y la carne. Porque muchas veces la carne quiere pecar, la carne se quiere, hermano, estar en la inmundicia, pero el Espíritu Santo nos redarguye que salgamos de la inmundicia. Muchas veces el Espíritu nos lleva a la oración, a la intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos lleva a la santidad, pero la carne nos jala para que tú y yo practiquemos el pecado. Pero déjame decirte que Satanás es el acusador. El Satanás es el que nos pone la trampa. El pecado está a la puerta, pero está de ti y de mí si le abrimos la puerta al pecado. Pero si tú le abriste la puerta al pecado y también se descubrió tu desnudez y tú te has apartado de Dios, o tú estás pensando irte de la casa de Dios, de la iglesia donde tú te congregas, déjame decirte que hay una oportunidad para ti. Déjame decirte que hay una oportunidad para ti. Si hay alguien que le ha fallado a Dios, hay una oportunidad. Si hay alguien que aún no ha conocido a Dios, pero que ya no quiere pecar, hay una oportunidad también para ti. Esta palabra que dice el apóstol Pablo, dice que apeló al César. Apeló. ¿Qué, hermano? ¿Qué es cuando nosotros apelamos a Dios? Cuando él apeló a César era que alguien peleara por él, que alguien le diera sus derechos. El César iba a dar los derechos de Pablo. Entonces cuando la palabra dice esa apelar, que dice que es invocar, llamar. Entonces cuando tú, hermano, si crees que has caído en un agujero, crees que tu desnudez se descubrió o está en el pecado, que tú quieres salir aún, tu desnudez no se ha revelado, hermano, déjame decirte que si tú quieres salir, tú tienes que apelar a Dios. Tú tienes que llamar a Jesucristo. Tú tienes que invocar a Jesucristo. Porque cuando apelamos a Jesucristo, Él es el único que nos puede ayudar del pecado. Él es el único que nos puede liberar de cualquier atadura, de cualquier cadena. Es Jesús el único que puede sacar a la humanidad del pecado. La palabra dice que el pecado entró por un hombre, que fue por Adán. Pero hermanos, los hombres recibimos justicia, vida por medio de Jesucristo. Recibimos perdón. Entonces, hermano, si tú estás en eso, yo te estoy diciendo, apela a Dios, apela a Jesús. Cuando tú estás apelando a Jesús, tú estás diciendo, Señor, yo quiero saber mis derechos. ¿Cuáles son mis derechos? Porque yo te voy a decir algo, lo que Pablo decía, yo no le he hecho nada a los de mi nación, porque ellos me van a condenar, porque ellos me van a matar. Porque me van a condenar a muerte si yo no les he hecho nada a los judíos. Yo apelo a César, yo quiero mis derechos, yo quiero escuchar mis derechos. Entonces cuando tú y yo apelamos a Jesucristo, lo que tú y yo estamos haciendo es queremos escuchar nuestros derechos. Por eso te digo que si tú le fallaste a Dios, tú pecaste, tu desnudez se descubrió, o tú quieres salir del pecado, ahí invoca a Jesús, llama a Jesús. Jesús te va a dejar saber tus derechos. Dice su palabra que el que pecare, dice, oiga tu derecho, dice su palabra que el que pecare, abogado tiene para con el Padre, que es Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos derechos nosotros como hijos de Dios. Si el pecado, caímos en el pecado, tenemos un derecho de que Jesús aboga por nosotros. Dice su palabra, Hebreos 2:11, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos. Miren Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú caíste en el pecado, hermano, si tú le has fallado a Dios, si tú te has apartado de Dios, porque el pecado te asedió y tú le abriste la puerta y se descubrió tu desnudez, invoca a Jesús, llama a Jesús, y Él te va a enseñar cuáles son tus derechos. Él aboga por ti. Ahora los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación, dice su palabra. ¿Por qué el diablo va a venir a acusarnos si nosotros no pertenecemos al diablo? Si tú y yo no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz, al reino de justicia. Hermanos, sí le fallamos a Dios, le pecamos a Dios, pero eso no quiere decir que Dios nos va a condenar. Mire lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. El Padre nos justifica por medio de Jesucristo. Jesucristo muere por nosotros. ¿Cómo Él nos va a condenar? El único que nos quiere condenar se llama diablo, porque Él ya está condenado. Miren Mateos 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Por qué? Entonces Judas dijo, el que había entregado, viendo que era condenado. ¿Por qué, hermano? Ya hay alguien que tomó tu lugar. Ya hay alguien que fue condenado por nuestros pecados. Nosotros tuvimos que haber sido condenados a muerte por nuestros pecados, pero hubo uno que pagó el precio. Hubo uno que fue condenado en lugar de nosotros, y ese se llama Jesucristo. Entonces que el diablo, hermano, ya no venga a quererte acusar, que el diablo ya no venga a quererte a condenar. Porque si fallaste, a lo mejor si estás pecando, vuélvete a Dios. Fallaste, invoca, llama a Dios, llama a Jesucristo y Él te va a dar a saber tus derechos. Apela a Jesucristo. Apela a Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. La condenación de muerte fue sobre Él. Y los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Apela a Jesucristo, porque Él tiene nuestro derecho. El único que conoce nuestro derecho es Cristo, y Él nos deja saber cuáles son nuestros derechos. Apela a Cristo. Apela a Cristo. Apela a Cristo. Mire qué bonito lo que dice ahí. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Hermano, yo le voy a decir algo. El diablo no lo tiene que estar acusando. El diablo no te puede condenar. ¿Por qué? Porque tú no le has hecho nada al diablo. Y si tú y yo fallamos, pecamos en contra de nuestras vidas y en contra de Dios. Pero la Biblia dice, si Dios nos justificó por medio de Jesucristo, al que nosotros le fallamos es el que nos justificó. Al que nosotros le dimos la espalda es el que murió por nosotros. Al que nosotros huimos de Él es aquel que puso su vida por nosotros. Ya hay un culpable, ya hay un acusado y se llama Cristo. A Él lo acusaron en lugar de nosotros. Él es el acusado ahora. Él pagó el precio de muerte.
Entonces, hermano, que el diablo ya no venga a tu vida a quererte acusar, a quererte condenar, a quererte avergonzar, porque tú no le has hecho nada malo al diablo, sino que el diablo lo que quiere, hermano, que tú un día nos alejamos avergonzado de Dios. Eso es lo que el diablo, cuando nos provoca, es lo que quiere, que tú y yo un día salgamos avergonzados de la presencia de Dios, así como Él ha salido avergonzado de la presencia de Dios, del reino de Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que tú y yo salgamos avergonzados de la presencia de Dios. Así como el hombre y la mujer en el Génesis salieron avergonzados del huerto de Edén, de la presencia de Dios, así quiere el diablo, pero no te acusa. Pero apela a Jesucristo y llama a Jesucristo. Y cuando apelemos a Jesucristo, Él nos dará nuestros derechos, a conocer nuestros derechos. Es el único que nos da a conocer. Su palabra dice, el que pecare, abogado tiene para con el Padre. Esos son nuestros derechos. Los que están en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos perdonan. Hay justicia para nosotros. Nos perdonaron. Si aún cuando estábamos en el pecado, en la inmundicia, Jesús murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que Él nos ha dado su Santo Espíritu? No nos perdonará, no nos justificará. Hermano, esta es la palabra que Dios pone en nuestro corazón. Apela a Cristo. Si tú le has dado la espalda a Dios, si tu desnudez fue descubierto, si el pecado fue descubierto, si tú te alejaste de Dios porque el pecado tuyo se reveló, tú tienes derecho. Tú tienes abogado para con el Padre. Tú tienes lo que somos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación lo que estamos en Cristo Jesús. Esos son nuestros derechos. Ya hubo un condenado en lugar de nosotros, que fue Cristo Jesús, que fue condenado a muerte por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestra falla. Ahora Él nos justificó en Él, por su muerte. Apela a Cristo si el diablo te está acusando. Apela a Cristo si el diablo te está acusando, porque lo único que quiere el diablo, que tú y yo en aquel día que suene la trompeta salgamos avergonzados de su presencia, así como Él fue destronado de la presencia de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Espero que edifique tu vida. Y si tú te has apartado porque tu desnudez se descubrió, déjame decirte, apela a Cristo. Y Él te va a mostrar tus derechos. Él te va a mostrar tus derechos. Señor, te damos gracias, Dios, en este día por tu palabra, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios, que nos cubre todos los días, Señor. Tu palabra dice que el que pecare, abogado tiene para con el Padre, Señor bendito. Y por eso, Señor, apelamos a Cristo, llamamos a Cristo, invocamos a Cristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, Señor. Perdónanos que hemos, Señor, ensuciado nuestra ropa con el pecado, Señor. Y muchas veces nuestra desnudez se descubrió, Dios. El pecado se descubrió, Señor. Y muchas veces entramos a vergüenza y la vergüenza nos alejó de ti, Señor bendito. Pero en este día reconocemos que tú nos has justificado, que tú nos has perdonado, Señor, que hemos vencido, Señor, al acusador, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo. Hemos vencido al acusador, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y hemos negado, Señor, vivir la vida para nosotros, sino que hemos, Señor, decidido vivir una vida en ti, en pureza y en santidad, Señor. Sabemos que el pecado nos asedia, Señor. Ayúdanos para no caer, Señor, en la trampa del enemigo, Señor, y no abrirle el corazón al pecado, sino a huir del pecado. Pero si un día caemos, Señor, apelamos a ti, clamamos a ti, Señor, te pedimos, Señor, que nos muestres nuestros derechos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.